Hola, ¿qué tal, chicos? Saludos a todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes precisamente el hecho de trabajar toda esa oscuridad, toda esa negatividad, toda esa plasta energética que vengo cargando, no nada más de esta vida, sino de muchas, pero que evidentemente no tengo el recuerdo de lo que pasó atrás. Sin embargo, sí tenemos presente lo que hemos estado viviendo en esta vida. Y hay muchas cosas en las que no queremos voltear a ver, ni siquiera tener ese recuerdo de que pasaron. Se va almacenando y prácticamente las vamos olvidando, pensando en que ahí quedó el asunto, ¿no? Si en su momento hice daño, lastimé a alguien, insulté a alguien, o a mí me lastimaron, me degradaron, me humillaron, todo eso, si en su momento no se hizo una reparación, no hubo un intercambio del perdón, entonces estamos arrastrando muchas cosas pendientes. Todo eso es una energía acumulada en nuestras células, porque nos han hecho creer o nos programaron precisamente para olvidar, para no darle importancia, para creer que la vida sigue su curso, y aunque las cosas quedaron inconclusas, pues bueno, pues ya se quedaron así, ya no importa, y tampoco hacemos conciencia de si quedó en mí, quedó en la otra parte, o si tenemos esa intención de querer intentar reparar el daño. Pues todo esto es esa plasta energética que hemos ido acumulando en la famosa mochila que llevamos a cuestas, y que evidentemente cada vez nos trae pues prácticamente más piedras, y esa mochila empieza a pesar aún más, empieza a generarnos cierta sintomatología ya física, no se diga emocional, no se diga mental, pero no nos damos cuenta hasta que ya aparecen ciertos síntomas, como cuáles: el insomnio, el no tener paz, el traer la sensación de que traigo algo pendiente, aunque en el presente tengamos todo resuelto. Y desgraciadamente, ¿verdad? En una primera instancia tratamos de recordar en una memoria de corto plazo. Sin embargo, no nos damos cuenta que inclusive esta mochila con esas piedras viene prácticamente desde que tenemos uso de razón, o mejor dicho, desde que ponemos en marcha la conciencia, pero una conciencia terrenal, ¿verdad? Esa conciencia terrenal, ¿qué quiere decir? Cuando yo me doy cuenta de que estoy en este mundo, de que tengo este cuerpo físico, de que estoy interactuando en una familia, o no tengo una familia, de que sufro de escasez, de abundancia, de que me siento triste, me siento contento, o sea, como que es vivir un presente, pero rodeado de toda esencia material, incluyendo evidentemente a nuestros más cercanos, que es la familia. Lo pongo en ese contexto porque es así. Terrenalmente hablando, estamos rodeados de materia, y la materia evidentemente también nos han programado para solamente darle el contexto de que es algo que se usa y se desecha. Sin embargo, en términos álmicos, en términos energéticos, todo eso es acumulación de energía que se va quedando atrapada en nuestro cuerpo. Que toda tristeza, toda alegría también hace su función, y sin embargo no le prestamos atención a eso. ¿Por qué?
porque desgraciadamente vamos avanzando en la vida, siguiendo las normas, siguiendo la rutina, siguiendo todas las actividades diarias que tengo que hacer, y así se me va la vida. Nunca presto atención. Si no presto atención a lo externo, porque también me incomoda, también me hace sentir mal, me presiona, me tensa, pues evidentemente tampoco quiero echar una mirada allá adentro, ¿no? Me da flojera. Y es tanta la desidia, y como decimos acá en México, es tanta la hueva, que la verdad no le tomamos importancia. Es más, eso no existe para nosotros. Entonces, eso es un bloqueo, es una muralla, verdaderamente, es un bloqueo a dimensiones bastante gigantesco, porque es como si nosotros pusiéramos esos candados de seguridad para que ni nosotros mismos accesemos. Entonces, si no le doy importancia a lo de afuera y menos a lo de adentro, eso quiere decir que estoy totalmente absorbido en la Matrix. Estoy totalmente dormido, estoy en un letargo, en donde, como dije anteriormente, vivimos para trabajar y trabajamos para vivir, y a veces ni eso. A veces solamente vamos como a las olas del mar, dejándonos llevar, y ni siquiera estamos conscientes de lo que está pasando. Eso es peor aún, estamos zombificados. Entonces ese letargo me permite a mí solamente ver de manera cuadrada, con límites, estar restringido. Aunque creamos que somos libres, aunque creamos que nosotros tenemos el control de nuestra vida, pero no es cierto. A eso evidentemente no nos va a dar una evolución en conciencia, en espiritualidad, en conexión con el universo. Todo eso ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan sumergidos en el plano terrenal que es lo único que nos hace levantarnos. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a trabajar, tengo que sacar adelante a mi familia, tengo que pagar los servicios, etcétera, etcétera. Entonces todo eso me va consumiendo, y por ello pues evidentemente no veo más allá de lo que tengo en este presente. La verdad es que cuando empezamos a oír este tipo de información, sinceramente nos da mucha flojera, mucha. Pero cuando esas dudas del alma empiezan a resonar cada vez más, y poco a poco hay semillitas de luz que vienen de otras personas, que nos vamos encontrando en nuestro camino, que leímos, que vimos, entonces ahí empieza poco a poco esa transformación. Y todo ello, lo primero que rebota es la parte negativa, porque, como les he explicado, los seres interdimensionales no quieren que despertemos, y evidentemente hacen su función. También contribuyen a bloquearnos, también hacen su tarea muy exhaustivamente para que nuestra luz no salga a flote, y evidentemente inclusive hasta en las cosas rutinarias que tenemos que hacer también nos ponen el pie. O sea, ellos no pierden el tiempo, a ellos sí no les da flojera. Ellos están en su proceso, están en su tarea y lo hacen muy bien, excelentemente bien. Sin embargo, no tenemos conciencia de ello, porque si tampoco quiero ver lo que hay allá adentro, menos conozco mi energía, no sé cómo se siente, no sé cómo soy yo, cómo emano, cómo irradio mi ser. Entonces, toda la parte negativa tampoco la conozco, y eso es grave, porque desgraciadamente en este plano lo primero que debemos de conocer es precisamente esa facción, toda la parte negativa que hemos acumulado por las emociones, por los pensamientos, por nuestras acciones, tanto de nuestra parte como las que recibimos.
porque todo es un círculo vicioso, todo se regresa de una u otra manera. La lección que no me queda aprendida la vuelvo a repetir una y otra vez en esta vida, en la que sigue o en las miles de atrás. ¿Hasta qué? Hasta que nuestra alma haya entendido. ¿Y qué es lo que tiene que entender? Pues precisamente estar en ese equilibrio, en esa congruencia. Y para fusionar todo eso, pues evidentemente tenemos que vivir, tenemos que estar en este avatar, en este plano, porque no nos queda de otra, porque finalmente lo que tenemos con nosotros mismos, ¿verdad?, va a ir aflorando de una u otra manera, pero a eso le llamamos personalidad, carácter, mas sin embargo ver más allá adentro, la verdad es que no es una tarea fácil. Ahora, confrontar toda la parte negativa, ir punto por punto. Yo a quién hice daño, por qué lo hice, para qué me perdonaron, o yo perdoné, o yo misma me perdoné. Es algo que hay que preguntarse, hay que desmenuzar cada situación, y con todo ello, de verdad, nos permite identificar no solamente en qué fallamos, sino en qué momento preciso ocurrió esa hecatombe. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de esos justos momentos, de esos instantes en donde hubo la rabieta, donde hubo el desprecio, donde hubo la humillación, la tristeza, la depresión, podemos no solo entrar en contexto, sino entrar a detalle de manera objetiva el por qué me guardé tanto odio, tanto rencor, tanta desesperación, tanta angustia, tanto miedo. Cuando voy conociendo la parte negativa, me doy cuenta que todo este tiempo a lo que más le he dedicado es hacer eso, negativo. Lo que más he acumulado no ha sido felicidad, ha sido negatividad. Que a donde más he estado fluyendo como un estado de confort, que es el que más conozco, es proyectándome de manera negativa. Son pocas las situaciones que podemos tener presentes, de recordarlas en calma, en paz, de proyectarnos felices y sentirnos felices, porque no nada más es de pensarlo, no nada más es de decirlo, hay que sentirlo, hay que vibrarlo. Pero sin embargo, cuando hacemos ese balance de enfrentar a nuestra propia oscuridad, nos damos cuenta que nuestra luz estaba totalmente apagada. Y ahora, ¿cómo le hago para encenderla? Hay que hacer una depuración. Y una de ellas es todo esto que les estoy platicando el día de hoy. Enfrentar a tu propia oscuridad. Ya no darle más vueltas. Ya no verla, ahora sí que de ladito. No, tienes que enfrentarla, verla ojo con ojo, cara con cara, en vivo y a todo color. Y eso es un trabajo muy fuerte en el que hay que enfrentarse a sí mismos. Nadie más lo va a hacer, nadie más. Es más fácil decir, pues sí, soy feliz por X, Y, Z razón. Pero si lo ponemos de esa manera, creo que en la lista nada más van a aparecer como 10 cosas, y les aseguro que ni las 10 en una primera instancia, ¿no?, en un primer intento. Pero si nos vamos a la parte negativa, caray, creo que una libreta no nos va a alcanzar. Y precisamente eso es todo lo que tengo que depurar. Tengo que entender, tengo que analizar, y como dije, tengo que aprender a perdonar y a perdonarme. A veces es necesario decirlo en voz alta, aunque estés tú solo en tu recámara, aunque tú estés trabajando.
Aunque estés lavando los trastes, lavando el coche, yendo a dejar a los niños a la escuela, cuando todo eso lo estás trabajando en tu corazón, en tu mente, pues evidentemente ese es el trabajo interno, esa es la conexión, ese es el encarando a tu propia oscuridad. No es algo sencillo, porque no lo es. Los primeros intentos son fallidos, y luego es negación, y luego la flojera, y lo peor del caso es que luego desistimos, nos acobardamos y decimos, ay, eso no importa, total, ya pasó. Pero no nos damos cuenta que seguimos cargando la mochila, seguimos cargando las piedras, y hasta que no lo enfrentemos, no nos vamos a liberar de eso, mucho menos nos vamos a sentir ligeros, porque todo eso, aunque ustedes no lo crean, representa una carga energética muy pesada, muy densa, y esa famosa mochila jamás se va a vaciar hasta que nosotros no trabajemos en nuestro interno. Conociendo nuestra oscuridad, es más fácil trabajar la luz. ¿Por qué? Porque la luz, por añadidura, por una cuestión en automático, a sí misma se irradia. Solamente es que conectemos ese enchufe que somos nosotros mismos, que es a donde nuestra luz está opacada, y obviamente tenemos que encenderla, tenemos que irradiar, tenemos que conectar para poder ser parte de esa misma luz, esa luz que siempre hemos sido. Y ahí es a donde cambia el paradigma. Ya no más oscuridad, sino expandir la luz, reconocer que soy luz, reconocer que eso es lo que siempre he sido, y lo más importante, que la oscuridad que he venido a trabajar aquí en este plano, en esta densidad, me ha dado la oportunidad de no solamente volver a brillar, sino de poder conectar de lo individual al colectivo. Estamos aquí en conjunto tratando de unir precisamente esa red de luz. Entonces, para poder lograrlo, tenemos que trabajar desde lo más pequeñito que somos nosotros, para que cuando esta red de luz se unifique como parte del todo, brille y se expanda de una manera que evidentemente no va a haber cabida ni siquiera de una partícula negativa. ¿Por qué? Porque simplemente no va a vibrar, porque esa partícula negativa ya no está en sintonía, ya no está en frecuencia, porque en nosotros solamente hay luz. Entonces, como verán, es bien importante hacer este trabajo interno, reconocer nuestra luz, reconocer nuestra oscuridad, que al menos en este plano es bastante importante que lo hagamos, porque evidentemente son tiempos de transformación, y al final todo lo que importa es nuestra luz. Muchísimas gracias por su atención, y hasta vernos otra vez. Muy amables, gracias.